Buenos días, voy a dar inicio a la grabación de la tutoría virtual número 3. Entonces, quiere decir de que voy a empezar. Se les mandó la invitación a cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Tengo 5 estudiantes. Generalmente se ha conectado nada más Victoria y Joana. Rigoberto y Blanca no se han conectado ninguna vez. Vamos a ver acá en la sala de espera, dice. Tengo a alguien como invitado. No sé si será Victoria. Oh, Victoria. Muy bien. Y tengo a comenzar. Victoria, buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, por aquí Igual, atareada. me imagino. Pero ya estamos listos para la tutoría, ¿verdad? Sí, Vaya, hoy solo usted se ha conectado, Joana no me ha respondido. Vamos a ver si en el ah, transcurso de la tutoría se va incorporando. ok. Ok, va, entonces si quiere vamos a empezar. Voy a desactivarle el audio para que después en el momento de que necesite, ¿verdad? Preguntar, usted me lo hace saber aquí por el chat o aquí le puedo ir preguntando, ¿verdad? También. Muy bien, entonces, Victoria, escucha y ve bien, ¿verdad? Sin problema. Me está escribiendo, vamos a ver. Sí, perfecto. Vale, muy bien. Entonces me dice si ojalá no tengamos otra vez problemas ahí a la hora de hacer la presentación. Si no visualiza bien, me dice. ¿Se visualiza? Veamos. Sí, ¿verdad? Siempre la esquinita. Vale, entonces, la parte de ejercicios quizás la voy a retomar allá en agenda resuelta. De acuerdo. Vaya. Entonces, bien, vamos a comenzar, Victoria, desarrollando lo que es la tutoría número 3, ¿verdad? Tutoría virtual, siempre recordando que estamos trabajando de 10 a 12. La agenda que vamos a desarrollar es la siguiente. Primero, pues, saludarnos, ya nos saludamos, ¿verdad? Estamos en verificar la asistencia, que en este momento solamente está Victoria, y también pues hacerle un poquito hincapié de que el 21, sábado 21 de octubre, se va a realizar el primer examen parcial. Los contenidos que se van a evaluar son los de la unidad número 1 y unidad número 2. O sea, los materiales que tienen ustedes en plataforma, que ya se los voy a mostrar, que sería como el material 1, material 2 y material 3B. Así se los pone. Va a ser en un horario de 9 a 11 a.m. Y recuerden que ustedes van a asistir o ya tienen el lugar donde van a asistir a su tutoría más cercana. No es tutoría, no que al examen, porque ese sí será presencial. Entonces, como sugerencia, pues nos hacían a nosotros saber de que se les recomendara a ustedes estudiar para el examen con el material que ya se tiene. Uno, hay que ver las soluciones de las agendas que se las van colocando en plataforma, ¿verdad? Y las tareas que ustedes han presentado, porque de manera muy similar se va a estar trabajando en el examen, ¿verdad? Entonces,
Sí, unidad 1 y 2. Vamos a ver, unidad 1 y 2 son las que vamos a evaluar. Le voy a presentar aquí, Victoria, quizás para que usted pueda ver el material que ustedes tienen. Ustedes tienen aquí en el curso, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, en la unidad número 1, ustedes tenían el siguiente material. Tenían la solución material de la tutoría 1. Este material es donde vienen todos los conceptos, todas las definiciones, teoremas que ustedes van a utilizar. Esta agenda de la tutoría 1, que es la primera que desarrollamos, y luego aquí el coordinador les coloca la solución de la agenda de la tutoría 1. Entonces sería bueno que estudien esas que ya tenemos. La tarea de investigación, o sea, como las aplicaciones, y luego venía la tarea número 2, que es la que ustedes entregaron de límites y propiedades. Y aquí en esta otra partecita dice solución de la tarea número 2. Entonces ustedes para que vean, bueno, en el caso de ustedes no me la presentaron completa, ¿verdad? Algunos se quedaban hasta verificar que cumplía una indeterminación, pero ya no seguíamos haciendo el proceso de quitar la indeterminación mediante factoreo o racionalización, ¿verdad? Entonces en eso hay que tener mucho cuidado a la hora del examen. Entonces aquí les presentan a ustedes la solución de la tarea número 2. Entonces luego en la unidad número 2, ya esta próxima semana, a ustedes les van a compartir lo que es la agenda, ya la solución de la agenda número 3, ¿verdad? Y la ruta de aprendizaje número 2. Y tenemos nosotros aquí lo que es la agenda, ahí le van a presentar a ustedes la agenda de la tutoría 3, otra vez resuelta. Aquí también tenemos una guía de ejercicios que dice para práctica para el parcial número 1. Entonces aquí les hacen una sugerencia, ¿verdad? Con base en el libro que ustedes poseen, les dice realice la tarea de autoevaluación 2 y le dice qué ejercicios son los que ustedes tienen que trabajar y les están diciendo en qué página está la referencia o algo similar que a usted le puede servir para hacer resueltos esos ejercicios. Ahora, estos ejercicios no son evaluados, pero sí es importante que ustedes repasen esos contenidos porque recuerden que vamos al examen presencial. Y bueno, la tarea número 3, que ustedes también ya la tienen, ¿verdad? Que esta está para la entrega, esta próxima, ¿verdad? Aquí está para el 19, o sea, antes del examen que ustedes van a hacer, que es el 21. Entonces es acerca de la derivada de una función, que es lo que nosotros vamos a trabajar en la tutoría de este día. Entonces ese sería el material que ustedes tendrían que cubrir para el parcial número 1, ¿verdad? Que va a ser presencial. Entonces, Victoria, le voy a habilitar un ratito aquí el audio para que usted pueda preguntarme acerca de esto. O si le quedó claro, pues ahí me lo dice. Entonces, ese es el material, Victoria, que se va a trabajar para el examen parcial. O sea, que sería la definición del límite, luego viene límites, propiedades de los límites, y después viene lo que es la derivada, que es la tarea número 3. No sé si tiene duda. Está escribiendo. Vamos a ver. De acuerdo, muy bien. Entonces la sede también usted ya sabe a dónde está ubicada la sede más cercana que le corresponde. Ah, muy bien, muy bien. De acuerdo, entonces estamos ya con esas indicaciones, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con la agenda de la tutoría. Decíamos que, bueno, ahí estaba la sugerencia que se les hacía.
es importante, Victoria, que repasen esas soluciones que ya se tienen de la Agenda 1, 2, 3 y de las tareas 2 y 3, porque muy similares van a venir los ejercicios. Y también porque recuerde que la tarea la entregaron incompleta, me imagino que no se habían organizado, ¿verdad? No habían leído el material completamente, ustedes me lo expresaban, pero sí sería bueno que no descuidemos esta parte de las tareas, porque eso a ustedes les ayuda a que, aunque en el examen, digamos, por los nervios y todo eso se puedan equivocar, pues con la tarea ustedes logran recuperar un poco de su nota, ¿verdad? Entonces, para no ir tan presionados o ir al de suficiencia. Entonces, la idea es de que ustedes aprovechen el tiempo, ¿verdad? Para que puedan repasar, estudiar, preguntar, ¿verdad? Porque sí es importante que ustedes se tomen un tiempo ahí, se organicen con sus actividades. Sí, me imagino, estaban saturados de tarea, dice. Entonces es de organizarse, ¿verdad? Porque acuérdese que los tiempos y los plazos, pues al final les van a afectar. Entonces la idea o lo que nosotros como tutores y el coordinador pretendemos es que ustedes cumplan con sus actividades para que eso les vaya ayudando más a levantar su nota, ¿verdad? Y recuerde que la ventaja que tiene con las tareas es que tiene su tutor. Entonces puede preguntar en cualquier momento, a cualquier hora y pues se le va a estar respondiendo. La misma sugerencia que les he hecho anteriormente. Ustedes van trabajando algún ejercicio y tienen duda, pueden hacérmelo llegar al correo. Me escriben en la plataforma y me dicen, mire, necesito que me ayuden tal y tal cosa, porque la plataforma no puede adjuntar, pero en el correo sí. Entonces me pueden mandar lo que van trabajando y yo, bueno, hay error en esto, hay que corregir, hay que seguir, ¿verdad? Para no dejar las cosas hacia última hora y que ya estemos ahí tratando de cubrir los temas y ya no sale, ¿verdad? Muy bien, entonces me dice Victoria que está de acuerdo. Ok, entonces vamos a ver ahora lo de esta partecita que teníamos asignado, que es verificar que ustedes hayan leído. Entonces vamos a ver si ha leído, Victoria, ha leído el material de la unidad. No, ok. Vaya, entonces vamos a retomar ese material. Entonces, como no hay lectura del material, entonces vamos a trabajar con más o menos ir viendo el material que usted tenía que trabajar, ¿verdad? En ese caso, dice de que hay que empezar recordando estas propiedades. Para el límite nosotros necesitamos recordar las propiedades que tenemos en el material de la tutoría 2B, el material que aparece ahí en su plataforma. Entonces, uno de los teoremas importantes y que yo siempre les hacía hincapié, que ustedes vayan sacando estas formulitas. Tenemos las propiedades de suma, resta, multiplicación y división de la derivada de una función. Entonces dice el teorema 3.1, propiedades de la derivada de una función, sean n y k números reales. Considere además que las funciones f y g son derivables sobre un dominio común y bien definido. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. Dice la primera se llama regla de la constante. La constante se va a representar por una letra k. Entonces tenemos la derivada de una constante por una función es igual a la constante k por la derivada de la función. Entonces siempre, digamos, si usted tiene 7x, el 7 sería su constante y x sería su función, que es la que va a derivar. Regla de la suma y resta. Tenemos, si sumamos
dos funciones o restamos dos funciones, es lo mismo que nosotros derivemos cada una de ellas por separado. O sea, es como una derivada de la suma, ¿verdad? De ellos. Entonces se puede separar o se puede distribuir la derivada en cada uno de ellos. Esto es si es suma o es resta. Ahora, cuando es multiplicación o es producto, tenemos que tener en cuenta que no se cumple la misma regla anterior, sino que va a ser otra regla que dice, si tengo f de x por g de x y quiero encontrar su derivada, eso va a ser la derivada de la primera función, que es f de x, por la segunda función, que es g de x, más la derivada de la segunda función por la primera función, que es f de x. Esa fórmula no hay que olvidarla, ¿verdad? Porque siempre que se tenga un producto vamos a hacer así. Derivar la primera por la segunda más la segunda derivada por la primera. O sea, la segunda función derivada por la primera función. Y en el caso de la división, tenemos que recordar que este va a ser otra regla y que se va a utilizar en casi todos los ejercicios de aplicación de derivadas. Entonces va a ser igual, dice, a que derivemos el numerador por el denominador, que en este caso es g, menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Entonces, esas son las propiedades primeras que nosotros tenemos que recordar. Vamos a ver si Victoria tiene dudas acá con esta definición. ¿Está bien? Ok, muy bien. Vaya, ese es uno de los teoremas importantes que usted tiene que recordar. Este lo saqué aquí del material de la tutoría 3B para que usted lo tenga en cuenta, Victoria. ¿Verdad? Este otro de los teoremas que está en la página número 2, en ese mismo material de apoyo que les ha colocado el coordinador, tenemos que recordar las derivadas de las funciones trigonométricas, porque esas también se van a trabajar bastante. Entonces, acordarnos que la derivada del seno es igual al coseno, pero si la expresión que está dentro del coseno acá lleva otra expresión dentro, por eso dice la derivada del seno de u es el coseno de u por la derivada de u. La derivada del coseno de u va a ser igual menos el seno de u por la derivada de u. La derivada de la tangente de u es igual a la secante cuadrada de u por la derivada de u. La derivada de la cotangente de u es menos cosecante cuadrado de u por la derivada de u. La derivada de la secante de u es igual a la secante de u por la tangente de u por u', o sea, la derivada de u. La derivada del seno de la cosecante, ¿verdad? Tendría que ser, aquí es cosecante. De la cosecante es cosecante de u, tangente de u por la derivada de u. Entonces, esta fórmula de ese teorema número 2 es igual. Tenemos que anotarlos, ¿verdad? Para ir viendo. ¿Cuál, Victoria? ¿Cuál le da problema? Vamos a ver. Ah, las trigonométricas. Vaya, ahí en el caso de las trigonométricas, yo lo que le sugiero es eso, lo mismo, ¿verdad? Anótelas y vaya ahí, en un momento así que uno tiene libre, ¿verdad? Va viendo, derivada del seno es el coseno, derivada del coseno menos el seno. Entonces, para que se le vayan quedando, ¿verdad? Porque esas sí son importantes. Entonces, aparte de importantes, que las van a utilizar bastante, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo también de la tarea. Entonces quiere decir de que en esa partecita pues tenemos
ir enfocando. Bueno, muy bien. Si no tiene dudas ahí, Victoria, dice el literal F está equivocado. Ah, sí, es que era la derivada de, es la de, va en orden, va seno, coseno, tangente, cotangente, secante, y este es cosecante, cosecante. Ahí a veces se nos pasan los errores. Es cosecante, por el orden. O también se simboliza así, CSC, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas. Ahí solo, o sea, la derivada está bien. El problema fue que se equivocaron. Ahí le escribieron seno, ¿verdad? Pero es cosecante. De ahí la derivada está correcta. Eso está correcto. Cosecante de U por tangente de U. Eso sí está bien. Ok, bien. Entonces seguimos, vamos a la parte de los ejercicios para que usted vea. Esta partecita es un poco bastante sencilla porque solo es de ir aplicando lo que son las propiedades, ¿verdad? Entonces lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es estas propiedades que les acabo de enunciar en el teorema 1 y las derivadas del seno y el coseno. Ah, y aquí otra quizás hacerle hincapié un poquito aquí en la parte de atrás, ¿verdad? De que viene dando la definición de cómo se deriva. Entonces, esa sería la partecita que usted tendría que ir repasando. Y este material de apoyo también, el número 2B creo que decía, el otro después de los límites, ese daba inicio aquí, justamente en lo que es la derivada. Entonces la derivada, eso se trabajó la vez anterior en un punto, ¿verdad? La derivada de acuerdo a la definición y luego a la derivada de lo que son una función y sus propiedades. Entonces las derivadas que tenemos allá, K por F', esas que tenemos allá, ¿verdad? Son las que le acabo de presentar. Y pues la derivada de un polinomio, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Aquí está la derivada esta es otra que le puede servir, del seno, del coseno, del logaritmo natural, que es 1 sobre x, y la derivada del exponencial, que es la misma exponencial. De todas las funciones es la única que no se deriva, o sea, se deriva, pero su derivada es ella misma, ¿verdad? Vale. Entonces, en este otro material de apoyo, tenga en cuenta estas otras propiedades, Victoria. Fíjese que no sé si les van a permitir. Voy a consultar, vea, no sé si les van a permitir que lleven esas fórmulas. Voy a consultar. Está en la página 11, 1011, página 1011. Voy a consultar a ver si les van a dar permiso y les aviso. No nos han informado si les van a permitir andar esas fórmulas. De acuerdo. Vaya, entonces continuamos. Sí, son bastantes. Pero ya en la aplicación, pues usted a medida va haciendo los ejercicios, ya va quedándose. Por ejemplo, la derivada de una constante, ahí vamos. Vamos sacando constante por la derivada de la función, ya sin necesidad de escribirlo, pero voy a consultar, oye, Victoria, a ver qué me dice. Muy bien, entonces vamos a proceder al desarrollo de lo que son los ejercicios. La propuesta que nos hacen es la siguiente. Me dice utilizar las propiedades anteriores para calcular las derivadas. Entonces voy a trabajar con este primero que creo que lo visualiza bien. Dice, mi función está definida como x cuadrado más 3x menos 1. Una forma de escribir, ¿verdad? Lo que es la derivada de una función es escribiendo derivada con respecto a x de mi función que se llama f de x. Entonces aquí estoy diciendo derivada con respecto a x de f de x. Y entonces, como mi f de x está dada por x cuadrado más 3x menos 1,
vengo yo y tengo que aplicar la primera propiedad de la suma y la resta, ¿se acuerda? Que vimos, entonces esto es como que yo derive la primera como x cuadrado más la derivada de 3x menos la derivada de 1. ¿Vamos bien ahí, Victoria? Ok, muy bien, entonces sigo. ¿Cómo se deriva este x cuadrado? Fíjese bien, este x cuadrado se deriva. Se baja el exponente 2, que es lo que yo tengo aquí. Bajamos el exponente 2 y el x, como es el que yo estoy derivando con respecto a x, al x se le disminuye en 1. Por eso le queda, la derivada es 2 por x a la 2 menos 1. O sea, 2x. La siguiente, derivada de 3x. El 3 se vuelve una constante. Entonces sale la constante por la derivada de x. Entonces la derivada de x sería el exponente que tiene x en ese caso es 1. Entonces 3 por 1, 3. 1 menos 1 le va a dar 0. Entonces por eso le queda nada más x a la 0, que es 1. O sea que le queda 2x más 3. Y la derivada de 1, que es una constante, vale 0. ¿Por qué? Porque no tiene variable x con la que estoy derivando. Vamos a ver, Victoria, si hay dudas ahí. ¿Qué pasaría si en vez de x cuadrado estuviera menos? X menos, ¿cómo lo explico? X menos 2, por ejemplo. A la menos 2. Ok. A menos 2. Exacto. Vaya, vamos a verlo acá. Fíjese bien, si usted me dice que tiene x a la menos 2, usted quiere derivar esa función, ¿verdad? Vamos a darle un poquito aquí más. Vaya, algo así usted quiere derivar esa función. Entonces, la derivada de esa función, usted lo que va a hacer es igual a bajar el denominador, o sea, menos 2, por la derivada de x. Pero ese x ahora ya no va a ser a la menos 2, sino que va a ser a la menos 2 menos 1 por la regla. Entonces, eso le quedaría a usted igual a menos 2 x elevado a la menos 3. Así le quedaría. ¿Por qué? Porque este exponente negativo siempre se va a mantener. Pero como por regla la derivada dice que se disminuye en 1, aquí no importa si el signo es positivo o negativo, usted siempre va a escribir menos 1, ¿verdad? Entonces, a menos que hubiera otro signo positivo, pues se resta, pero aquí signos iguales se suman y esa sería su derivada. No sé si le quedó ahí sin duda. Ok, muy bien. Esos son los casos justo que le pueden salir, ¿verdad? Entonces, qué bueno que usted lo preguntó, porque así vamos solventando esas dudas. Muy bien, entonces la forma sencilla del polinomio, pues simple. Ahora vamos a la segunda, que esa, porque le afecta ahí, la vamos a hacer aquí en la agenda 3. La tenemos acá, para que usted lo pueda visualizar. Vamos al número 2. Número 2 le dice a usted, le dice 2, f de x igual seno de x por coseno de x. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Tengo un producto. Mi función es un producto. Tengo que aplicar la regla del producto. Pero además, tengo funciones que son trigonométricas. Entonces, tengo que recordar tanto la regla del producto como la derivada de las funciones trigonométricas. Entonces, de acuerdo a ello, decimos, usando la regla del producto, entonces me va a quedar la derivada con respecto a x
de f de x es igual, esta es nomenclatura, es igual, aquí se puede escribir derivada de f de x. Entonces, según la regla decíamos que era la derivada de la primera función, que en este caso es derivada del seno, por el coseno, más, ahora dejamos el seno sin derivar por la derivada del coseno. Y entonces digo, derivada del seno es el coseno de x por el otro coseno de x que yo tengo aquí, más seno de x por la derivada del coseno es menos el seno de x. Y ahora en el siguiente paso yo solo voy a multiplicar coseno de x por coseno de x, me queda coseno cuadrado de x. Aquí hay un signo más, por menos le da menos. Seno de x por seno de x le da seno cuadrado de x. Y ahí está la respuesta reducida y simplificada. Muy bien, ya se nos agregó Joana. Buenos días, Joana, bienvenida. Sí. Sí, buenos días, Lick. Las Bueno, disculpas del caso que no me había conectado antes porque lamentablemente tengo falla en el internet porque acá no ha parado de llover, entonces me estoy conectando desde los datos del teléfono. sí, así me estaban contando, bueno, estaban contando los tutores ahí en otros lugares que está lloviendo bastante fuerte. Muy bien, no se preocupe. Entonces, esté escuchando cualquier pregunta. Si usted siente que le falla el audio, hágala aquí por medio del chat. Oye, y aquí estamos, aquí estoy yo conectada, respondiéndole, resolviendo sus dudas con la agenda número 3 que vamos a desarrollar. Oye, si ahorita tiene alguna duda, antes de que sigamos con los ejemplos. De acuerdo. Se va a acabar los datos. Sí, acuérdese que esta tutoría siempre va a quedar ahí guardada. Entonces vamos a continuar y si hay dudas, pues ustedes me van escribiendo en el chat. Yo veo ahí que se moviliza, ¿verdad? Y entonces yo les puedo ir de una sola vez respondiendo, ¿verdad? Sus dudas. Muy bien, entonces vamos a seguir aquí con este otro. El ejemplo número 3 me dice, sea f de x igual a 2x sobre x cuadrado más 1. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un cociente. Mi función está representada por el 2x, que va a ser el numerador, y el x cuadrado más 1, que va a ser el denominador. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es eso. Identifica qué propiedad es la que voy a aplicar. Ah, esta es la del cociente. ¿Quién es mi numerador? Es 2x. ¿Quién es mi denominador? X cuadrado más 1. Entonces, la regla del cociente me dice que voy a, en la primera, derivada de mi función, es esto, derivada igual, va a ser derivada del numerador, que es 2x, por eso le pongo el apóstrofe, por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, sobre el denominador, que es x cuadrado más 1, al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí estamos aplicando esa primera propiedad. Entonces, ¿cómo comenzamos a resolver esa partecita? La derivada de 2x, la derivada de 2x sería 2 es una constante. Entonces sale la constante por la derivada de x. Pero x tiene el denominador 1, ¿verdad? Entonces le va a quedar, cuando solo tiene x, su derivada es 1. Entonces le va a quedar 2 por 1, 2, que es este valor, por el denominador, x cuadrado más 1, menos. Ahora escribo, 2x no lo derivo, solo lo escribo. Y voy a derivar x cuadrado más 1. Al derivar x cuadrado, este 2 baja y le queda 2
por x, y este se disminuye en 1, 2 menos 1, 1. Entonces solo le queda 2x. Y la derivada de una constante es 0. Sobre el denominador, que es x cuadrado más 1 al cuadrado. Hasta ahí. Veo que hay pregunta quizá. ¿Por qué el denominador está al cuadrado? Es por la regla del cociente. La regla del cociente así se lo define, ¿verdad? La regla del cociente, aquí se lo voy a mostrar, quiero ver si lo tengo acá a la mano. Aquí está la regla del cociente, mire, es esta. Derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Esas son las reglitas que tenemos que ir recordando. Sí, ok, muy bien. Pero está bien, pregunte. Mejor preguntar a quedarse con la duda, ¿verdad? Muy bien, entonces seguimos con el ejercicio. Entonces decíamos, la derivada de la constante era 0. Entonces al multiplicar todo esto me queda 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. Y aquí me va a quedar más 2 por 1, 2, ¿verdad? Entonces le queda 2x cuadrado más 2 y aquí le queda menos. Por más da menos. Por más da menos. 2 por 2, 4. X por x, x cuadrado. Entonces aquí le quedaban 2x cuadrado, ¿verdad? Y aquí le quedaba más 2 menos 4x cuadrado. Y aquí al multiplicar 0, pues nada, ¿verdad? Entonces le quedaba 2x cuadrado menos 4x cuadrado, le quedan a usted 2x cuadrado, ¿verdad? Aquí hay un errorcito. Más 2 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Estamos bien ahí? Ahí hay un errorcito, aquí es 2, ¿verdad? Porque acuérdese, aquí le quedan 2x cuadrado y aquí le quedan 4x cuadrado. 2x cuadrado menos 4x cuadrado son 2x cuadrado. Ahí hacen ustedes el cambio, ¿verdad? El errorcito. ¿Está claro este? De acuerdo, lo vuelvo a explicar. Bye. Sí, ahora de un solo ya sin detenerme. Está bien. Vaya, mi función está definida como 2x sobre x cuadrado más 1. Vamos a ver qué más me están diciendo. ¿De acuerdo? Vaya, lo vuelvo a explicar entonces. Mi función es 2x sobre x cuadrado más 1. Entonces, identifico, mi numerador es 2x, mi denominador es x cuadrado más 1. Entonces vengo yo y ahora digo, ¿cuál es la derivada de la función? La derivada va a ser aplicando la regla del cociente. O sea, voy a tomar derivada de mi función, derivada del numerador, 2x, su derivada, por el denominador, x cuadrado más 1, menos el siguiente, solo escribo 2x por la derivada del numerador, que es x cuadrado más 1, sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Ese es por regla. Ok, ahora voy a derivar aquellos que tienen el apóstrofe. La derivada de 2x. Dijimos que el 2 se sale de la función por la derivada de x, que es 1. Entonces va a ser 2 por 1, 2 por x cuadrado más 1. Solo lo escribo. Menos el 2x, ahora solo lo escribo y voy a derivar x cuadrado más 1. Entonces digo, derivada de x cuadrado me va a quedar 2 por x. Acuérdese que se disminuye en 1, ¿verdad? Más la derivada de 1, que es 0, sobre el denominador al cuadrado. Ya le respondo, solo termino de explicar. Y aquí me queda multiplicando 2 por x cuadrado son 2x cuadrado. Más 2 por 1 son 2. Entonces luego voy menos por más da menos. 2 por 2, 4. X por x, x cuadrado. Entonces tengo 2x cuadrado menos 4x cuadrado. Aquí me va a quedar 2x cuadrado más 2
sobre el denominador no lo toco, ¿verdad? X cuadrado más 1 al cuadrado. Muy bien, veamos. Veamos. Uy, se le desconectó. No escuchó nada. Joana, ¿verdad? Debe ser por el teléfono. Ajá. Sí, como tiene por los datos del teléfono debe ser. Pero más o menos entendió. Ah, Victoria ahora. Ok. Y a veces cuando está el clima así también falla y no sé si por allá está lloviendo. Aquí no está lloviendo, solo está oscurito. Veamos, Joana se nos desconectó, pero es lo mismo, problemas de internet. ¿Y usted, Victoria, le quedó claro para poder continuar? Sí, ay, qué bueno. Muy bien, entonces vamos al siguiente ejemplo. Le está diciendo, este habla acerca de la regla de la cadena. Esa reglita ustedes la tienen, vamos a ver aquí en este material. Si no, aquí están las de trigonométricas, pero aquí le faltaba un poquito de la cadena. Aquí está la regla de la cadena. Está en el material de apoyo tutoría 3B. Esta es la regla de la cadena, para que ustedes la tengan en cuenta. Dice, las propiedades de la derivada de una función nos ofrecen el cálculo rápido a una comparación de utilizar propiamente la definición de derivada de una función. En esta sección se estudiará la derivación más potente, porque es la que más se utiliza, ¿verdad? Que es el cálculo de la regla de la cadena, que nos va a servir para derivar funciones que son compuestas. Sí, sí, la voy a subir, no se preocupe. Sí, siempre la subo, se las compartimos. Muy bien, aquí entonces en ese material, Victoria y Joana, cuando se logre conectar, tenemos la regla de la cadena. La regla de la cadena dice, la derivada de una función es porque ya son compuestas. De f evaluado en g de x va a ser la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g de x. Entonces ahí estamos trabajando con dos tipos de funciones, ¿verdad? Donde y va a ser una función y u va a ser otra función. Entonces vamos a tener dos funciones que derivar. Entonces en esos casos es cuando se utiliza la regla de la cadena. Sí, sí, viene en el examen. Pero ya va a ver usted, la aplicación es bastante sencilla. Si está segura. Probabilidad que acierte 1. Que viene. Exacto. Muy bien, te veamos. Veamos el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo para que lo comprendamos. Ya su aplicación, mire, una vez que usted lo va aplicando, pues ya ni necesita, que la regla tal y ya usted ya de un solo, ¿verdad? La aplica. Entonces dice, recordar la regla de la cadena, que ya lo hicimos, para calcular la derivada de. Y me dicen, mi función es f de x igual seno de x cuadrado más 3x menos 1. Entonces yo aquí tengo el juego de dos funciones. Tengo una trigonométrica y tengo una cuadrática, ¿verdad? Entonces, según la regla de la cadena va a ser, escribo nada más
escribo el seno por la derivada de lo que tengo aquí adentro, que en este caso es x cuadrado más 3x menos 1. Les digo, seno por x cuadrado más 3x menos 1, su derivada, igual. Ahora, ¿qué es lo que hace? Deriva, ¿verdad? Esto va a ser igual. La derivada del seno es el coseno. Coseno por lo de adentro. Solo estoy derivando seno. Ahora, por la derivada de lo de adentro, que es x cuadrado más 3x menos 1. Entonces ahora escribo coseno de esto que ya tengo aquí por la derivada, nosotros le decimos de lo de adentro, o sea, lo que está dentro del angulito del seno. De la derivada de 2x, de x cuadrado es 2x. La derivada de 3x es 3. La derivada de x es 1, entonces va a ser 3 por 1, 3. Y la derivada de 1 es 0. Entonces la derivada de esta función le va a quedar coseno de x cuadrado más 3x menos 1 por lo que derivé aquí, por 2x más 3. Si usted quiere lo ordena, escribe 2x más 3 primero por el coseno de esto, ¿verdad? Muy bien, no sé si se entendió. Vamos a ver, Victoria. Más o menos. Vaya, si quiere le doy otra explicadita. Vamos a ver. Dice, tengo que derivar seno de x cuadrado más 3x menos 1. Entonces, su derivada, yo la puedo escribir seno de x cuadrado más 3x menos 1, su derivada. Derivo. Derivada del seno es el coseno por esto mismo, sin derivar, x cuadrado más 3x menos 1. Pero eso va a ser por la derivada de esto mismo. Y la derivada de eso me va a dar 2x, derivada de x cuadrado es 2x. Derivada de 3x es 3. Derivada de 1 es 0. Y entonces me queda coseno de x cuadrado más 3x menos 1 por 2x más 3. Esa es su derivada. Ok. Muy bien. Entonces, vamos con el siguiente. Siempre con la regla de la cadena, vamos a seguir trabajando este. Me dice, mi función es raíz cúbica del seno de x por el coseno de x. Entonces, la derivada de esta función va a ser igual. Aquí solo es como lo escribo. Derivada, o lo escribo así, o lo escribo seno de x coseno de x elevado a la 1/3, porque aquí hay un exponente 1. Y como denominador va la raíz, el índice de la raíz, que en este caso es 3, entonces va a ser seno de x coseno de x elevado a la 1/3. Aquí solo es nomenclatura. Ahorita le atiendo. Vamos a ver quién. No, no es difícil, no se preocupe. No le tenga miedo. A veces nosotros mismas nos frustramos, ¿verdad? Cuando decimos eso no lo puedo hacer. Así que no, ánimo, seamos positivos. Y como les digo, la práctica. O sea, usted haga varias veces esos ejercicios que le estamos explicando en la agenda y va a ver que va a tener una idea para el examen. Que no le tenga miedo. La matemática no es fea, la matemática no es difícil. El problema es que a veces nosotros le ponemos mucho pensamiento negativo. Entonces, no, digamos, es fácil. Vamos a ver otra vez. Entonces, decíamos que esta solo es la forma de escribir. Derivada de f de x, o escribir raíz cúbica del seno de x coseno de x, su derivada, o escribirlo con exponente fraccionario, que va a ser un 1 que tenemos aquí por entre el índice de la raíz, que es 3, por eso es a la 1/3. Si fuera raíz cuadrada, fuera a la 1/2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo derivo? ¿Qué es lo que hago? Este exponente 1/3, yo lo saco, ¿verdad? Y digo 1/3 por el seno de x
coseno de x elevado a la 1/3 menos 1. ¿Sí? Hasta ahí. Solo he bajado el 1/3, escribí la misma función elevado a la 1/3 menos 1. Y este 1/3 menos 1 es el que yo tengo que resolver. Si usted escribe en su calculadora o lo hace a mano 1/3 menos 1, es como que usted diga 1 menos 3/3. 1 menos 3/3 le va a dar menos 2/3. Entonces, por eso es 1/3 del seno de x coseno de x elevado a la menos 2/3 por la derivada de el seno coseno. Eso es lo que voy a derivar. Entonces digo yo, la derivada del coseno, perdón, la derivada del seno por el coseno, aquí tengo que aplicar la regla de la multiplicación, que era la derivada del seno, que es el coseno. Por el coseno, ¿se acuerdan el que hicimos? Le quedaba coseno cuadrado, menos. Luego, seno, por la derivada del coseno, que es menos el seno. Entonces le queda menos el seno cuadrado de x. Y esa sería ya mi función derivada. Lleva un poquito más de proceso. ¿Cómo quedó? No la frustré más. Ay, no. Sí, no hay problema. Ahorita lo hacemos. Vale. Les decía, mi función es f de x igual raíz cúbica del seno de x por el coseno de x. Esta es una forma de escribirlo. Derivada de f de x o raíz cúbica del seno de x, coseno de x, su derivada, o lo escribo con exponente fraccionario, que aquí hay un 1 como exponente y el 3 es el índice que tiene la raíz. En este caso es 1/3. Entonces me queda seno de x, coseno de x a la 1/3 y suprimo esa raíz. Ahora empiezo a derivar. La derivada de la cadena dice que yo tengo que bajar este exponente 1/3 por la función que tengo aquí, seno de x, coseno de x, y esto elevado a la 1/3 menos 1. Cuando usted hace en su calculadora 1/3 menos 1, lo puede escribir así y ella le va a dar su respuesta. O usted sabe que el 1 es como que usted tenga 3/3. Entonces decimos 1/3 menos 3/3 son 2/3, que es lo de aquí. 1/3 del seno de x, coseno de x, elevado a la menos 2/3. Por, ahora voy a derivar este pedacito que es seno de x, coseno de x, que es como el ejercicio que hicimos anteriormente. Derivar, este producto es una suma. O sea, escribo, derivada del seno es el coseno. Por coseno le va a quedar coseno cuadrado. Menos el siguiente, seno, por la derivada del coseno, que es menos el seno, entonces por eso le queda menos. Seno por seno le va a dar seno al cuadrado de x. Y ahí está simplificada su expresión. Es como es compuesta. Función compuesta. Veamos. Más o menos. ¿O aún le quedó duda? Ok. Sí, esta requiere un poquitito más de práctica y recuerden que no todos son iguales, entonces por eso yo les insisto en que tenemos que practicar, practicar, practicar para que se nos vayan quedando los procesos. Y entonces al final pues vamos a ver nosotros que no nos va a generar ningún problema porque usted va a empezar a practicar el mismo ejercicio. Cuando a uno le cuesta lo hace varias veces. Vaya, muy bien, vamos entonces al literal número C. Literal C me dice, perdón, se me fue. Literal C. Me dice, sea h de x igual. Voy a subirle un poquito para que no le
afecte la visibilidad. h de x igual, dice, logaritmo de x entre e a la x más e a la x al cubo. Aquí tengo un cociente, tengo funciones logarítmicas y funciones exponenciales. Deben de recordar lo que yo les había dicho acá, ¿verdad? 1, regla de la cadena. 2, las reglas de la derivada, ¿verdad? Del cociente y la derivada del logaritmo natural y la derivada, perdón, de la exponencial. De eso es lo que vamos a recordar aquí. Muy bien. Entonces, primero empiezo aplicando la regla del cociente. Te digo, derivada con respecto a x de h de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de logaritmo natural de x sobre e a la x más e a la x al cubo. ¿A qué va a ser igual eso? Va a ser igual a la derivada del logaritmo natural por el denominador, que es e a la x más e a la x al cubo, menos. El siguiente será el numerador, logaritmo natural, por la derivada del denominador, que es e a la x más e a la x al cubo, sobre el denominador al cuadrado, e a la x más e a la x al cubo, todo al cuadrado. Muy bien. Ahora, derivo. Derivada del logaritmo natural, lo acabamos de ver, es 1 sobre x. Entonces, la derivada del logaritmo natural, 1 sobre x, por e a la x más e a la x al cubo, menos. El logaritmo natural solo lo escribo y ahora voy a derivar eso que está dentro. Dijimos, derivada de e a la x. Aquí está, ¿ve? La derivada de e a la x es el mismo e a la x. Entonces, derivada de e a la x es e a la x más derivada de e a la x al cubo. Ese sí tiene que derivarse porque hay otro exponente. Exponente sobre otro exponente. Entonces le va a quedar, bajamos ese 3 y le queda 3 por x al cuadrado por e a la x al cubo. Porque acuérdese que este es exponencial y es su misma derivada. Entonces lo único que hago es, esto lo voy a derivar y lo escribo aquí abajo. Entonces le va a quedar 3 por x al cuadrado sobre el denominador al cuadrado. Y hasta ahí queda reducido. Y Victoria, ¿cómo? No funcionó. Muy bien. Veamos qué dice Victoria. Ahorita. Sí, es un poco más complicado. Es que son más procesos que hacer. Sí. Pero ¿alguna duda específica? Al final. Ok. Vale, lo repito. Muy bien, entonces voy a repetirlo para que nos quede claro. Vaya, mi función era h de x igual a logaritmo natural de x sobre e a la x más e a la x menos 3. Decíamos que tenemos que aplicar la regla del cociente
y las propiedades de los logaritmos y propiedades de las exponenciales para sus derivadas, ¿verdad? Entonces, comenzamos. Derivada con respecto a x de mi función que es h de x. Estas son las nomenclaturas. Es igual a la derivada con respecto a x de logaritmo natural de x sobre e a la x más e a la x al cubo. Eso va a ser igual, dice, aplicando la regla del cociente, será derivada del logaritmo natural por el denominador, que es e a la x más e a la x al cubo, menos, ahora, logaritmo natural de x por la derivada del denominador, e a la x más e a la x al cubo, su derivada, sobre el denominador al cuadrado. Muy bien. Y ahora empiezo a derivar. Derivada del logaritmo natural de x. Esa siempre por regla va a ser 1 sobre x. Acuérdese lo que decía el material. 1 sobre x. Por e a la x más e a la x al cubo. Menos logaritmo natural de x, solo lo escribo. Y ahora voy a derivar esto de adentro. E a la x más e a la x al cubo. Digo, derivada de e a la x es el mismo e a la x, más derivada de e a la x al cubo va a ser 3 por x al cuadrado por e a la x al cubo. O sea, solo derivo este 3x cubo. Perdón, este x cubo. Entonces le va a quedar 3x al cuadrado, su derivada, por e a la x al cubo, sobre e a la x más e a la x al cubo al cuadrado. Y ahí está reducido. Veamos hoy. Muy bien. ¿Por qué me queda 3x? Porque es e a la x al cubo. Entonces, en ese caso, usted tiene que derivar el x al cubo. Así es, lo tiene que bajar, porque viene a ser su exponente. Acuérdese que por la regla, ¿verdad? Lo baja. Exacto. Entonces, le queda 3x a la 2. Por eso le queda ese 3x a la 2. Al bajarlo, el exponente. Porque es exponente. O sea, ahí tiene dos exponentes, exponente de exponentes. Entonces usted tiene dos exponentes, tiene el e a la x y arriba del x está el cubo, ¿verdad? Por eso dice e a la x al cubo. Entonces es como que derivemos el x al cubo. Entonces, cuando usted deriva ese x al cubo, este x al cubo que usted tiene aquí, ¿verdad? Usted lo deriva, le va a quedar 3x cuadrado. Entonces, esa es la derivada que usted escribe aquí, 3x cuadrado, por el e a la x al cubo, porque como es exponencial, siempre las exponenciales decíamos por regla que su derivada era la misma, ¿ve? E a la x, su derivada siempre es e a la x. O sea, debe escribir la misma función nuevamente, aunque en el exponente haya habido algo compuesto que haya que derivar. ¿Sí? Sí, entonces eso tenerlo en cuenta. Eso siempre se va a dar cuando usted tenga una exponencial elevada a otra exponente. O sea, va a tener, digamos, como 2 o puede tener 3 exponentes. Ajá. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, si nosotros tenemos un e a la x y a ella todavía la tiene usted al cuadrado.
¿verdad? Aquí no me lo genera. Si usted tuviera un x al e a la x al cuadrado, uh-huh, sí, exacto. Entonces, es que es de empezar a hacer las derivadas de las funciones que son nada más polinómicas hasta que quede claro, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene 5x al cubo, usted sabe que su derivada va a ser 5 por 3, 15, x al cuadrado, porque siempre se va disminuyendo. Entonces, es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo primero. Una vez que pónganse una función sencilla, ¿verdad? Y ya vamos aprendiendo ahí que para derivar nosotros tenemos que bajar el exponente y luego al presentar la función lo disminuye en 1 su exponente. Exacto. Después comienzan a trabajar las trigonométricas. Digo, deriva del seno, el coseno. Deriva del coseno menos el seno. Ajá, entonces y luego vamos complicándolo un poquito. Bueno, de hecho aquí, dígame. Entonces, con lo que yo le entendí sería, si tenemos 3x al cubo, lo multiplico, ¿verdad? Que 3x al cubo sería 15x cuadrado, así quedaría, si ya tiene, derivado. Si tiene 3x al cubo, o sea, Ajá. es 3 por 3. No, 3x al cubo, así. Sí, si usted va a derivar 3x al cubo, le va a quedar bajar el cubo que tiene arriba, 3 por 3, 9, x al cuadrado. Es que usted me dijo, quizás pensó en 5 y me dijo 3. Ajá, serían 9x al cuadrado. ¿verdad? Exacto, exacto. Uh-huh. Que se baja 3 aquí. 3 por 3 sería, ¿verdad? Sí, 3 por 3. O sea que, exacto. Sí. Siempre el exponente se baja y se multiplica, digamos, por la constante que esté ahí. Ah, okay. Ajá, entonces siempre, y se disminuye en 1, siempre. Mire, de hecho, vaya aprovechando ahí que está, también ustedes tienen ahí dentro de su material, tienen los ejercicios que le dije al principio. Esto, ¿ve? Guía de ejercicios, práctica para el parcial. Aquí a ustedes les dicen que hagan varios ejercicios, se los proponen. Entonces, sería bueno que ustedes también los vayan trabajando en su tiempo, porque eso a ustedes les va a ayudar. Muy similares a ellos vienen en el parcial. Entonces, por eso es que le da como sugerencia. A continuación se le proporciona una guía de ejercicios de la unidad 1 y 2 como sugerencia de estudio para el primer parcial. Revísenlo con atención. Entonces, aquí está la guía. Esa no es tarea, pero usted la puede hacer. ¿Por qué? Porque a usted le va a ayudar a solventar dudas con el examen, ¿verdad? Ya a la hora del examen, como han practicado, ya le va a costar menos. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, ya sabe. Vaya, entonces, Joana ya se nos perdió. Bueno, sigamos. Vamos entonces al siguiente, que ya habla, fíjese bien, cuando ustedes vean la nomenclatura, cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de primera derivada, hablamos de un apóstrofe, es primera derivada. Ahora, cuando nosotros vamos ya a trabajar un ejercicio de este tipo, nos dice, sea f de x igual 2x sobre x cuadrado más 1, calcular, le dice f2 de x, o sea, aquí estamos hablando de segunda derivada, o sea que voy a derivar una vez y después a esa derivada la voy a volver a derivar, ¿verdad? A eso se refiere. Por ejemplo, vamos a hacer unos sencillitos, si quiere usted, el que usted me decía, 5x al cubo, vaya. 5, aquí me quedó bien pequeño. Vamos a escribir 5x al cubo. Entonces yo lo que quiero hacer con esta función es derivarla y la voy a derivar 2 veces. Entonces cuando yo lo derivo, lo que usted me decía es 5 por 3 son 15 y x se disminuye en 1. 3 menos 1 son 2, ¿verdad? Entonces esa sería mi derivada, esa sería mi primera derivada. Ahora, la segunda derivada,
a mí me quedaría, vuelvo a derivar, pero ya esta función. Entonces me va a quedar 15 por 2 son 30, pero x va a disminuir. 2 menos 1, 1. O sea, solo 30, porque 30x, porque el 1 en x aquí no se va a escribir. ¿Está claro ahí eso? Antes de empezar con el otro, Victoria. Ahí estamos. Vamos a ver. Ok, va, entonces ese mismo concepto vamos a trabajar nosotros con este otro ejercicio que vamos a hacer. Entonces, reconocer, ay, se conectó, ella no sé quién es compañera de nosotros, de ustedes. Veamos, Noemí dice. No, ¿verdad? Bueno, está conectada. Ok. Sí, yo creo que es la coordinadora. Vale, sí, entonces continuamos, Victoria. Vamos con el ejercicio número de la parte 7 de nuestra agenda. Entonces me está pidiendo que yo haga la segunda derivada de esta función, que es 2x sobre x cuadrado más 1. Permítame, ¿quién está hablando? No, no sé quién es. Buenos días, no sé quién es. Voy a consultar, Victoria. No sé si será alguna alumna, alguien que se ha agregado. Tutoría virtual 3. Ah, ya decía yo. Bienvenida. Sí, así la ubicaba, pero estaba ahí con dudas. Bienvenida, entonces no hay problema, voy a continuar. Ahorita tengo conectada a una de mis alumnas, gracias, a una de mis alumnas porque la otra tiene problemas con la conectividad. Entonces estamos desarrollando la agenda, ¿verdad? Con ella y estamos tratando ahí de resolver dudas. Gracias y bienvenida. Muy bien, entonces seguimos. Decíamos que tenemos nuestra función que es 2x sobre x cuadrado más 1. Y lo que me están pidiendo es calcular la segunda derivada con respecto a x. Entonces, en este caso, decíamos primero, vamos a ver qué regla es la que nosotros vamos a utilizar. En este caso teníamos un cociente, ¿verdad? Entonces dice, para calcular la segunda derivada es necesario calcular primero la primera derivada de la función y al resultado volverlo a derivar para así obtener la derivada de segundo grado, lo que yo le acabo de explicar en uno pequeñito, ¿verdad, Victoria? Muy bien, entonces, esta es nomenclatura. Primera derivada de x o primera derivada de la f de x o primera derivada de 2x sobre x cuadrado más 1, que es mi función. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Me dice, esta derivada yo ya la encontré. ¿Se acuerda que era 2x por la derivada de x cuadrado más 1? Menos, ¿verdad? 2x por la derivada de x cuadrado más 1 sobre el denominador al cuadrado, el que lo teníamos anteriormente ya derivado. No sé si lo ubica Victoria, es el ejercicio, se lo voy a regresar aquí para que usted lo pueda ver. Es este que tenemos aquí, el número 3. Ya habíamos derivado, ¿verdad? Este número 3 ya tenemos su primera derivada. Entonces ahorita lo que estamos haciendo nada más es retomando ese ejercicio de su primera derivada.
para encontrar la derivada de segundo orden. Vamos a ver. Sí, va, exacto. Muy bien, entonces continuando, decimos nosotros, tenemos su primera derivada, ya la tenemos, pero si no lo tuviéramos, hay que hacerla otra vez, siempre recordando la regla del cociente. Y ya, mi derivada, ahora mi nueva función más bien será esta, será menos 3x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces venimos nosotros y vamos a derivar. Derivada de este cociente va a ser igual a la derivada del numerador, que es menos 3x al cuadrado, más 2 por x cuadrado más 1, ¿verdad? Por el denominador, menos, ahora escribo el numerador, menos 3x cuadrado más 2 por la derivada del denominador, que es x cuadrado más 1, sobre el denominador al cuadrado. Y ahora empezamos a derivar. Derivada de menos 3x cuadrado le va a quedar a usted 2 por menos 3, le queda menos 6x cuadrado, más la derivada de 2, que es 0, porque es una constante, por x cuadrado más 1. Entonces aquí le queda 2 por 3, 6x, ¿verdad? 6x. Aquí, si se acuerda, Victoria, aquí había un error, ¿verdad? Que era 2. Entonces aquí lo corrigen, porque aquí le queda 2 por 2. Si aquí es 2, le queda 2 por 2 es 4, por x cuadrado más 1. Ahí error de dedo, ¿verdad? Y nos disculpan. Menos, escribo el otro, 3x cuadrado más 2 por la derivada de x cuadrado más 1, que sería derivada de x cuadrado es 2x, derivada de 1, 0. Y ahora empiezo a hacer ese producto. Me va a quedar menos 4x por x cuadrado serían 4x al cubo, ¿verdad? Y aquí me quedaría menos por menos le va a dar más, 3x cuadrado. Y aquí le queda menos 4x por 1, le queda menos 4x. Menos por más da menos. Y multiplicamos 2 por 2, le queda 4x. Y aquí 2 por 3, 6. X cuadrado por x, x al cubo. Entonces, como aquí le quedaban 4x al cubo y aquí le quedan 6x al cubo, al hacer la resta, porque aquí le queda menos y aquí le queda menos por menos da más, le va a quedar 2x al cubo. Y aquí le queda menos 4x y aquí le queda menos 4x, son signos iguales, se suman. Entonces le queda menos 8x sobre el denominador al cuadrado. Entonces, como teníamos 2 al cuadrado, sería 2 por 2, 4. Y hasta ahí lo dejamos. Más o menos confusito por el errorcito ahí. Veamos, Victoria. En el 2 le da 0, dice. Vamos a ver cuál. 2, 2, 2, 2. Ah, quizás aquí, cuando deriva el 1, ve que la derivada de una constante es 0. No sé si eso era su duda. Más adelante, veamos. Aquí quizás. Es que aquí la expresión era la que estaba.
Yo creo que aquí, quizás aquí, no sé dónde se perdió. Porque aquí el error que yo le dije a ella que había era 2 por 2, porque aquí era 2, ¿verdad? Era 4, por eso le da 4x. Y la derivada de 2 es 0. Menos 3x más 2. Ajá, sí, justo. Ajá, es que lo que pasa de que ahí hubo un errorcito y entonces por eso es que ahí como que fue error de dedo realmente el que hubo ahí, pero entonces aquí tendría que ser 2x cuadrado, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer, tenemos tiempo, vamos a ver si lo podemos agregar aquí. La ecuación, aquí me sale bien. No tengo instalado el editor. Para podérselo explicar, pero si no, ahí lo podemos ir corrigiendo acá, porque este era 2, ¿verdad? Para que no nos confunda, porque la derivada de pero como aquí es 2, le va a quedar 2 por 2, 4, menos 4x. La derivada de 2 es 0 por x cuadrado más 1, ¿verdad? Menos. Aquí le quedaría esto mismo, aquí ya no hicieron el cambio, pero aquí es 2x cuadrado más 2. Pero al final, pues la respuesta sí, lo trabajan con 2 y con 3 aquí. Entonces aquí nos quedaría a nosotros menos 4x al cubo más, ¿verdad? Aquí serían 3 por 2, 6, más 6x al cubo, por eso es que le quedan 2x al cubo, ya reduciendo. Y luego las x, pues ahí no hay problema. 4x por 1 son 4x. Y menos 4x. Y aquí 2 por 2, 4. Pero como este es menos 4 menos 4 menos 8x. Ok, yo le espero. Muy bien. Está haciendo el proceso, ¿verdad? Para ver, para convencer. Muy bien. Victoria creo que lo está haciendo para ver que nos salga. Entonces aquí hay que tener mucho cuidadito a la hora de ir trabajando. Por eso es que nosotros en el caso de las tareas les decimos que lo ideal es que se lo haga a mano, ¿verdad? Porque a veces es más fácil al ir pasando del cuaderno al, a lo que ustedes lo trabajan, que es en Word. En nuestro caso pues se trabaja también en látex, entonces a veces tanta escritura, ¿verdad? Nos hace llevar ahí un errorcito. De ahí las disculpas del caso. Pero el proceso está bien, a excepción de ese 3, que es lo que está verificando Victoria. Hola, Lick, discúlpeme, ahí una llamada importante del trabajo. Ah, ok, yo creí que estaba verificando. Vaya, entonces, lo que yo le decía, Victoria, aquí el errorcito que hay, pero el proceso está bien, ¿verdad? Entonces, ahí se puede trabajar el ejercicio para verificar, ¿verdad? Que el proceso se ha hecho correctamente. Entonces, en el cuidado que ustedes deben tener es que se deriva una vez
Y luego, para sacar la segunda derivada, vamos otra vez a derivar la que ya está, ¿verdad? Derivada. De no olvidar. El problema es que si nos equivocamos en la primera, nos equivocamos en la segunda. Es una cadenita, ¿verdad? Pero el proceso pues es el mismo. Muy bien. No hay problema, Victoria. Vaya, vamos a trabajar este último, que es este tipo aplicación, ¿verdad? Lo que nos están aquí sugiriendo. De acuerdo. Entonces continuamos. Continuamos. El siguiente nos dice, una fábrica vende Q miles de artículos fabricados cuando su precio es P y dice tantos dólares por unidad. Se ha determinado que la relación entre P y Q es, y nos dice Q cuadrado menos 2Q por la raíz de P menos P al cuadrado menos 31 igual a 0. Si el precio P del artículo es 9 dólares y se incrementa a una tasa de 0.20 centavos de dólar por semana, ¿con qué rapidez cambia la cantidad de unidades Q vendidas por semana cuando el precio es de 9 dólares? Cuando tenemos un problema, siempre en matemática, lo ideal es leer bien el enunciado. Si no lo entendimos, volvemos a leerlo, ¿verdad? Y luego vamos identificando qué valores son los que nos está dando el problema. En este caso tenemos que identificar que estamos hablando de una fábrica que hace artículos y que los vende a un precio, ¿verdad? El precio se determina con P y el número de artículos que vende es por Q y vende miles de artículos, ¿verdad? Miles de artículos dice fabricado. Entonces, entre P y Q hay una relación y la relación que existe dice que es Q cuadrado menos 2Q raíz de P menos P cuadrado menos 31 igual a 0. Esto ya me lo define. Esta es mi función que me está relacionando tanto la variable P, que significa precio, y Q, que es la cantidad de miles de artículos que se fabrica. Ahora nos dice, si el precio del artículo es 9 dólares y se incrementa a una tasa de 0.20 centavos por semana, o sea, hay un incremento. El precio original es de 9 dólares, pero hay un incremento en una tasa de 0.20 por semana. Me están preguntando, ¿con qué rapidez cambia la cantidad de unidades Q vendidas por semana cuando el precio es de 9 dólares? ¿Con qué rapidez cambia, dice, la cantidad de unidades Q vendidas por semana cuando el precio es de 9 dólares? Vamos a la solución. Me dice, como el precio P varía en el tiempo, ¿verdad? Varía según esto a una tasa del 0.20 por semana. Entonces dice que será consecuentemente función del tiempo. Se nos pide calcular la rapidez de variación de la demanda, porque nos está pidiendo con qué rapidez cambia la cantidad de unidades Q vendidas por semana cuando el precio es de 9 dólares. Entonces, aquí lo que nos está pidiendo es que yo halle la derivada de la cantidad de artículos que se venden con respecto al tiempo. Y como dice, expresada en miles de unidades, porque así me lo está definiendo el Q, ¿verdad? En miles de unidades. Por cada semana, cuando su precio es 9 dólares, que es lo que me está diciendo aquí. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Victoria? Ok, muy bien.
Seguimos entonces. Bien, dice, solución. Como el precio varía en el tiempo, Q será consecuentemente función del tiempo. Entonces vamos a encontrar derivada de Q con respecto a T. Entonces, relacionamos la tasa de variación del precio por semana, que esa ya nos decía ahí que era de 0.20 dólares, ¿verdad? Por semana. Si derivamos implícitamente la relación entre P y Q, obtenemos. Este concepto de derivación implícita es otro de los que nosotros tenemos en ese material. Derivar implícitamente significa que, como en este caso nosotros tenemos dos variables, las variables que teníamos eran P, eran Q y tenemos el tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos a derivar Q con respecto al tiempo, significa que vamos a escribir la expresión derivada de mi función, que es Q cuadrado menos 2Q, raíz de P menos P cuadrado menos 31 con respecto a T, ¿verdad? Entonces quiere decir que voy a ir derivando mi función, pero con respecto a T. Entonces, donde no hay o no existe la variable T, yo voy a dejar escrito nada más derivada de Q con respecto a T. Entonces comienzo a derivar. Derivada de Q cuadrado va a ser 2Q. Pero como yo estoy derivando Q con respecto a T, entonces escribo 2Q derivada de Q con respecto a T. Menos. Ahora voy a derivar este 2Q raíz de P. Entonces al derivar este 2Q me va a quedar 2. Lo saco porque es una constante. Entonces me queda Q, ¿verdad? Que sería este Q, este raíz de P va a ser como que yo lo escriba P a la 1 medio. Entonces por eso es que sale 1 medio de P a la 1 medio menos 1, siempre por regla, ¿verdad? Entonces cuando usted dice 1 medio menos 1 es como que diga 1 medio menos 2 medios. Entonces le da menos 1 medio. Y siempre escribo derivada de P con respecto a T más. Ahora voy a derivar aquí. Voy a derivar P cuadrado. Entonces me va a quedar, en este caso, derivada de raíz de P. Derivo este P cuadrado, me va a quedar menos 2P por la derivada de P con respecto a T. Aquí es misma regla, 2 por P elevado a la 2 menos 1, por eso solo le queda 2P. Y la derivada de 31, que como es una constante, es 0. Y ahí está, la derivada. Esa es la derivada implícita. La diferencia es que usted va a ir escribiendo donde no existe esta variable, usted va a ir escribiendo derivada de Q con respecto a T. Al reexpresar la ecuación anterior tenemos, o sea, solo vamos a ordenar. Me va a quedar, perdón, me va a quedar 2Q menos 2 raíz de P por la derivada de Q con respecto a T. Solo tomé este valor y este valor, ¿verdad? Y lo escribí aquí. Igual a Q por P a la menos 1 medio, que es esto 2, menos 2P, ¿sí? Por la derivada de P con respecto a T. Solo he asociado este 2Q, ¿verdad? Con este 2P. Y este Q por 1 medio de P, P a la menos 1 medio, menos 2P por la derivada de P con respecto a T.
Eso a mí me sirve para al reexpresarlo, ordenarlo, me sirve para sustituir y ver cuál es el valor que me están pidiendo. Entonces me dice, observamos que conocemos dp de t, o sea, la variación que existe del precio con respecto al tiempo es 0.2. El precio original que nos daba son $9 y nos piden calcular la derivada de Q con respecto a T, que es lo que yo tengo aquí en ambas expresiones. Pero dice, no conocemos el valor de Q cuando P es igual a 9. Por lo que sustituimos el valor de P en la ecuación que relaciona ambas variables, es decir, la ecuación original que teníamos. Q cuadrado menos 2Q raíz de P menos P cuadrado menos 31 igual a 0. ¿Qué es lo que voy a sustituir? Voy a sustituir el valor de P. Entonces me va a quedar Q cuadrado menos 2Q raíz de, en vez de P escribo 9 menos P, que sería 9 al cuadrado menos 31. Resuelvo y me queda una expresión más pequeña. Q cuadrado menos 6Q menos 112 igual a 0. Entonces, luego, nosotros venimos y vamos a resolver esta fórmula cuadrática. La podemos hacer por factoreo o la podemos hacer por la fórmula, ¿verdad? Entonces, dice, al resolverla encuentro que el valor de Q, que me va a dar, porque ahí me va a dar dos valores, uno de ellos es el válido, ¿verdad? Para esto, entonces Q va a ser igual a 14. Entonces dice, lo que tenemos que hacer ahora es sustituir esos valores para encontrar la derivada de Q con respecto a T. Entonces tenemos en la ecuación 2 por 14, que es el Q, o sea, 2Q, menos, estoy sustituyendo en esta, mire, en esta estoy sustituyendo. Entonces dice 2 por Q, pero Q ahora vale 14, menos 2 raíz de P, pero P vale 9. Derivada de Q con respecto a T. Igual, sustituyo, ¿cuánto vale Q? Vale 14. ¿Cuánto vale P? Vale 9. A la menos un medio, menos 2 por P, o sea, 2 por 9, por el incremento de P con respecto a T, que yo ya lo tengo aquí, que ese vale 0.2. Hago la sustitución y todo esto me vuelve un número y esto me vuelve un número. Este que está aquí multiplicando lo paso a dividir y al dividir estas dos expresiones me sale que la derivada de Q con respecto a T es este valor. ¿Qué es lo que está significando esto? Que, ¿verdad? Que dice que se obtiene 0.206 miles de unidades por semana cuando el precio es de $9. Eso es lo que nos está diciendo. A ver, Victoria, con este otro ejemplo. Ajá, más o menos. Sí, aquí es interpretar. Una vez que usted interpreta, si le está pidiendo, igual que este, así como al inicio vimos la razón de cambio, variaciones, todos esos son aplicaciones de la derivada de una función. Entonces, como nosotros ya nos definen lo que es la función, ¿verdad? Que era la que tenemos aquí originalmente, esta. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar quiénes van a ser mis funciones, qué valores puede tomar. Entonces, usted vaya sacando todos esos valores y luego hay que ver qué es lo que hay que derivar, porque nos dice con qué rapidez cambia la cantidad de unidades, o sea, por eso dice derivada de Q, vendida por semana. Entonces, la derivada de Q con respecto al tiempo. Entonces, la clave está aquí en la pregunta que a usted le hace para ver qué es lo que va a derivar. Y normalmente cuando nosotros tenemos dos o más variables, siempre se trabaja con derivación implícita. Derivación implícita es derivar con respecto a una función con respecto a otra variable, ¿verdad? Por eso es que le va quedando
la misma regla de derivada, nada más que aquí lo que hace es que escribe la derivada de Q con respecto a T. O sea, vamos escribiendo esa parte. En otra nomenclatura, en vez de escribir esto, se escribe, digamos, Q', que significa primera derivada. Pero en los problemas de aplicación casi siempre se sugiere que escriba a la derivada de esta forma, porque así está entendiendo usted qué razón o qué rapidez en este caso es la que se está encontrando y qué variables son las que vamos derivando. Entonces un poco de interpretación, ¿verdad? Para ir trabajando. Muy bien. No sé si tiene dudas ahí. Es lo que yo siempre le digo. Ok, no tiene duda. Muy bien. Entonces, esto sería la agenda que nosotros teníamos planificada para desarrollar este día. Yo les voy a compartir a ustedes esto, ¿verdad? Que nosotros hemos desarrollado, el tutor y los tutores y el coordinador. Entonces, luego en la parte última nos sugerían que viéramos si habían dudas sobre la tarea número 3. No sé si usted la ha visto, ¿verdad? Para ver si hay alguna duda. Victoria. Si no, pues vamos a abrir la tarea 3. Creo que no la tengo. Vaya, vamos a ver. Si no, pues aquí la vamos a ir revisando para que podamos ver a qué se refiere. Ya le atiendo. Tarea número 3. Ok, ahorita la vamos a revisar para que usted pueda ver qué contenidos son los que le están evaluando. Muy bien, entonces revisemos lo que nos dice la tarea número 3. Bueno, la indicación, resolver en forma clara y ordenada, ¿verdad? Las actividades propuestas. Yo lo que les sugiero aquí es que siempre le agreguen una carátula, ¿verdad? Una carátula, si ustedes la pueden hacer ya de una sola vez, tenerla como plantilla, ¿verdad? Hágala. Y a la hora de escribir la tarea, pues también, ¿verdad? Usted puede ir copiando las imágenes y pegándolas en Word y luego lo puede trasladar a PDF o lo manda en PDF. Dice, la tarea es individual y debe enviarla a más tardar el 19 de octubre, únicamente en la plataforma. Entonces nosotros siempre les insistimos, ¿verdad? Si tienen algún problema de conectividad, pues avisar. Pero siempre la sugerencia es, se envía a la plataforma y siempre haga una copia, ¿verdad? Al correo por cualquier cosa a mí, pero ponga con copia también al coordinador cuando haya habido un problema. Y entonces ahí se expresa y se dice, mire, tuve problemas, entonces la envié, ¿verdad? O a última hora, pues sí se envió, pero no sé si alcanzó a subir, ¿verdad? Porque cuando estamos ya para finalizar, se satura la plataforma. Entonces eso se puede hacer. El número 1 le dice, encuentra la derivada de las siguientes funciones utilizando el teorema sobre derivación. El primero, si usted observa el literal A, es del cociente, ¿verdad? Aplicar regla del cociente. El segundo, tenemos regla del cociente y el exponente. Entonces tenemos que utilizar la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la regla de la cadena. Aquí en el tercero tenemos que vamos a derivar un cociente, pero también tenemos la derivada de funciones trigonométricas, que son las que tenemos que recordar. Y el cuarto, pues también tenemos dos radicales. Eso significa que vamos a tener otra regla de la cadena, porque tenemos un radical sobre otro con otro radical, ¿verdad? Entonces es de reescribirla y aplicar la regla de la cadena. No sé, con ese uno, Victoria.
Ok, muy bien. Entonces, ahí están las mismas reglas que acabamos de utilizar, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos el número 2. El número 2 nos dice, ya nos dice cuánto, este vale 40, quiere decir que cada uno vale 1. El número 2 vale el 20%, es uno de aplicación, justo como el que acabamos de hacer nosotros, ¿verdad? Aquí en este último ejemplo de la tutoría. De lo que nos está pidiendo es hallar el ritmo de cambio al que está creciendo la población cuando t es igual a 0. Entonces empieza identificando, leyendo, viendo quién es su función y qué es lo que usted va a derivar para encontrar lo que le están pidiendo. Ese es el número 2. El número 3 nos dice, dada la elipse, y nos la da, obtener las ecuaciones de las rectas tangentes a la elipse que son paralelas a la recta x más 3y menos 4 igual a c. Ese le sirve a usted el material que tiene acá en el libro de texto, ¿verdad? En el libro de texto, en la página 145, se descienden las mismas reglas que acabamos de ver, y un poquito más adelante están las trigonométricas. Después de las trigonométricas vienen lo que son las aplicaciones, ¿verdad? Entonces usted se va a la página 184. En adelante, ahí le puede servir a usted esa información que tiene para el número 3. En el caso del número 4 dice, un modelo teórico que se utiliza para medir los latidos del corazón está dado por, y le da esto, donde Y representa la media de las pulsaciones y T la cantidad, determinar la razón. Nuevamente como ¿verdad? Nada más que ahora va a trabajar con logarítmicas y exponencial. El mismo proceso, identificar variables, identificar valores, identificar qué es lo que usted va a derivar, porque aquí le dice encontrar y', o sea, encontrar la derivada de y, cuando y depende de t, derivada de y con respecto a t. Entonces ese igual al problema que acabamos de trabajar también, ¿verdad? Entonces, Victoria, será que usted lo vaya trabajando y como le digo, si hizo uno este día, tómele foto y mándemelo al correo. Mírele y revíseme si tiene duda. Usted dice que está segura, pues mejor todavía. Igual, para corroborar me puede decir, mire, me lo puede revisar, ¿verdad? Para que no tengan problema. Y yo quisiera que en esa tarea, pues ustedes se esfuercen y se saquen mejor nota que la vez anterior. ¿Te parece? Vamos a procurar tener el 10 en esa tarea, Victoria. Y Joana, que son las que se me conectan. Bueno, y los otros también, si no se conectan a la tutoría, porque no es obligación, pero al menos traten de estar comunicados conmigo, pregunten. Yo no me voy a enojar porque me estén preguntando. Lo que pasa es que como no los veo, no sé, y no me responden, entonces ahí sí me preocupo, ¿verdad? Entonces espero que me pregunte, no hay ningún problema. Y eso, acuérdense los medios, ¿verdad? La plataforma o al correo. Lo que vayan haciendo. Antes del parcial, ¿verdad? Y antes de esa tarea, que es el 19. ¿De acuerdo? Vaya, entonces, esos serían, bueno, los puntos que nosotros teníamos ahí para la tutoría. Esperamos que con ese poquito, pues, que se les puede ayudar, ustedes hagan la otra partecita de leer, de practicar, de trabajar los ejercicios, de ir preguntando, ¿verdad? En el caso que sea necesario, en el caso de la tarea, trabajar los ejercicios que les han sugerido ahí también, como una forma de estudio para salir mejor en ese parcial. ¿De acuerdo? Entonces aquí están sus compañeros. Más tarde va a estar ahí colocado la grabación de la tutoría, ¿verdad? Para que usted la tenga, puede escuchar los avisos y también ahí pues usted pueda ver la agenda y los recordatorios que les hemos hecho. Entonces, muchas gracias Victoria por estar presente.
¿verdad? Y estoy pendiente siempre de usted para que me muestre lo que vaya trabajando de esta tarea número 3. Recuerde que siempre vamos a tener una tutoría de repaso, ¿verdad? Entonces, sí, ahí le voy a estar comunicando, ¿verdad? En el momento que se pueda hacer. De esta semana. Vaya, pues pase un buen día. Cuídese. Saludos. Gracias. Saludos, Victoria. Muy bien, entonces quedamos pendientes con la tutoría de repaso.